Pues vamos a seguir meditando en lo que la palabra de Dios nos muestra en eso, porque es verdad que Dios nos ha creado para ser de una forma determinada, con unos propósitos, con unas características, y el pecado distorsiona, rompe los propósitos de Dios en nuestras vidas, y por eso es que tenemos que volver a Dios. Y en este aspecto vamos a seguir reflexionando en lo que es el ego, el sitio del ego. Vamos a seguir pensando un poco en esto. Hay un texto en la Biblia, que lo tenemos en pantalla, que es en 2 de Corintios 5, 11 al 21. 5, 11 al 21. A ver, estamos acostumbrados muchas veces a leer ya siempre los textos en las pantallas grandes y todo eso, y se nos olvida buscar en nuestra Biblia, bien sea papel, dispositivo móvil, lo que sea. Vamos a intentar buscar nuestras Biblias y vamos a ver hoy si podemos hacerlo. Vamos a poder leer de forma antífona. Recordamos que es eso que hace mucho tiempo que no lo hemos hecho. Es decir, yo primero voy a leer un versículo y vosotros leéis el siguiente. No os importe que estéis leyendo una versión diferente, da igual, sonará como el día de Pentecostés, que aunque sea diferente idioma, estaremos escuchando el mismo. Así que, 2 de Corintios 5, 11 al 21, empiezo leyendo yo el versículo 11 y seguid vosotros con el 12 y así sucesivamente. Comienzo yo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por vosotros, para que tengan con qué responder de nuestra experiencia y no lo que hay dentro del corazón. Bien. Como prueba ha quedado regular, tirando para mal. Voy a leer yo el 13. Pero recordad, veis cómo falta práctica las lecturas antifonales y es bueno hacerlas también, que nos escuchemos y que participemos todos. Siempre es bueno, cuando estemos leyendo en grupo, que estemos escuchando al que está a nuestro lado y que vayamos juntos, es decir, y alzar la voz sin miedo, que así nos escuchamos. Y vamos así entonces viendo que mi hermano y mi hermana estamos en el mismo sitio, ¿vale? Leo yo el versículo 13, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Muy bien, mucho mejor. Vamos a seguir así. Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, amén, amén. Este texto nos está hablando de la importancia de vivir en Cristo de una forma determinada. Hemos hablado muchas veces de la importancia de dónde tiene que estar el ego y hoy me gustaría que nos centráramos un poco más en la manera en la que Dios tiene que controlar el ego. Cuando hablamos del ego, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el ego? El yo.
el yo. El tú. El cada uno. Y recordamos que algunas veces yo lo he explicado que incluso la palabra ego, que es de donde viene el yo, es una palabra que en todos los verbos, en todos los idiomas, se conjuga ¿en qué persona? En presente, en futuro, puede ser en diferentes tiempos, pero siempre la persona es ¿cuál? La primera, en todos, ¿no? En inglés también, ¿no? Aunque en inglés suena un poco peor para mí, porque es I. Parece que tienes dolor. Pero entonces se conjuga en primera persona. Y ahí ya se muestra algo que tiene que ver con el ego, de donde viene el egoísmo. El yo. Yo, tú, él. Pero, ¿cuál es el sitio? La Biblia dice que Jesús murió por todos nosotros. ¿Creéis que eso la gente lo sabe aquí en España, que Jesús murió por todos? Algunos sí, algunos no. Algunos sí, otros no. Algunos, yo diría que prácticamente en España, al menos, todos han oído esto. Otra cosa es que sepan lo que eso significa. Y otra cosa es que lo crean. Y otra cosa es que lo acepten. Porque cuando la palabra de Dios nos dice en este texto que hemos leído que Jesús murió por todos, y que eso significa algo, y es que, como dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve pensando en esto, que si uno murió por todos, si Cristo murió por todos, luego todos morimos. Es decir, que si Cristo murió en nuestro lugar, es para pagar lo que tiene que ver con el pecado. Si Cristo murió por todos, y yo creo en eso, yo tengo que estar dispuesto a vivir en Cristo, a morir en ese sentido a nuestro yo, a nuestro ego, a ese aspecto que estamos diciendo, pero vamos a ver lo que ello significa. Porque es lo que dice la Escritura. Pues si Jesús murió por todos, luego todos morimos si queremos tener vida. En Cristo tenemos que poner nuestras vidas. Jesús pagó de una forma, se suele decir en el ámbito religioso, vicaria. Es decir, sustituyéndonos. Él estaba poniendo su vida en lugar de nosotros en la cruz. Y si yo entiendo que Jesús murió por todos, luego por tanto yo también muero ¿a qué? A una vida sin Cristo para vivir en la resurrección en una nueva vida. Y eso es lo que la gente no sabe. La gente piensa que Jesús murió porque es muy bueno, pero no saben muy bien por qué. Porque nos ama, pero ¿por qué tuvo que morir? Porque somos pecadores, porque la consecuencia del pecado es muerte, porque la condena de vivir sin Cristo, las consecuencias es una vida que nos lleva a la perdición. Y eso es lo que nos aclara este versículo 15. Por lo tanto, cuando la gente entiende que morir al yo es morir a una vida equivocada, errática, mala, y pone su vida en Cristo, es que nace de nuevo. Es lo que llamamos ese nuevo nacimiento, la regeneración, ser transformado. Regenerado sería el término que más se suele usar en este caso, una nueva criatura. Hemos escuchado antes con este texto bíblico dicho a los niños. Y esa nueva vida no es algo ajeno a Cristo. Cuando es algo ajeno a Cristo, es una vida diferente, quizás transformada por algo, pero no por Cristo, y que sigue siendo perjudicial y que no satisface. A veces es una vida religiosa que intenta cubrir el vacío que hay en uno con muchas cosas, y uno piensa que ser cristiano es estar mal, es estar triste, es hacer penitencia, es hacer sacrificio en el sentido de hacer todo lo que no te agrada, es todo eso. Y eso es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña, porque no es algo monótono,
Os lo puedo decir como pastor, que ser pastor no es monótono, estás muy entretenido. No es algo aburrido. Es un desafío constante, es un reto constante, pero igual que el alpinista o el escalador busca la cima y llega, y tiene la satisfacción de llegar, sabemos que en los retos que andamos según Cristo, Él está con nosotros y llegamos, y hay una satisfacción tremenda. Vamos entonces a pensar en algo. Si Cristo murió por todos, y dice Pablo, por lo tanto todos morimos en ese aspecto para tener una nueva vida, si estamos dispuestos a aceptar a Cristo, ¿dónde dejamos el ego? ¿Dónde dejamos el yo? Si uno muere al yo, ¿qué pasa con el yo? ¿Qué ocurre con él? ¿Qué hacemos con él? Bueno, me gustaría que pudiéramos ver esto de alguna forma, cuál es el lugar adecuado para el ego. No sé si os he contado alguna vez que un día, de esto ya hace tiempo, y no sé si lo he hecho después. A veces hago cosas raras, la verdad. Pero hacer cosas raras no quiere decir que sea malo. Son raras. Pues un día pensé, voy a coger una foto. Quizás podríamos intentar, no, ahora mejor que no lo hagamos porque no vamos a liar. Pero podéis hacerlo en casa. A ver qué tal. Y participar un poco de mis rarezas. Un día cogí una foto mía e intenté verme como la gente me podría ver. Es decir, intenté verme como alguien que no me conoce y me ve por primera vez. Pero claro, yo estoy acostumbrado a verme en el espejo todos los días, a verme y sé cómo soy y digo, mira, voy a intentar a ver si me quito toda mi imagen mía de todos los días, cómo me ve la gente. A ver si me veo todos los defectos que la gente me puede ver. Hacer un trabajo así de concentración en casa, coger una foto y miraros, a ver, ¿dónde están los defectos? Y yo me miraba, me costó un mundo verme un defecto, ¿eh? Porque yo me veía que guapo soy. Y cuando ya llegas, pero claro, es que, a ver, por muy feo que seas, te estás viendo todos los días, al final te ves guapo. Pues cuando haces un esfuerzo increíble para verte, para intentar verte como te ve la gente que no te conoce, dices, uy, eso no, eso... Pero al final rápidamente se te pasa y dices, a ver, si yo soy el de toda la vida, yo soy una buena persona, yo tal, yo cual, el de siempre, vamos a dejarnos de cosas raras. Nos cuesta vernos nuestros defectos, porque estamos habituados a ellos. Nos cuesta. Los hacemos propios, los interiorizamos. Y eso, pues muchas veces, yo me acuerdo una vez que estábamos en la iglesia trabajando, no sé qué, yo tenía un lápiz y estábamos apuntando cosas para luego cortar, no sé qué, y yo tenía el lápiz puesto en la oreja, como los carpinteros, no sé si has visto un carpintero con el lápiz puesto en la oreja. Pero cuando llevas el lápiz puesto en la oreja, ya te acostumbras que está en la oreja como que no lo sientes, y el lápiz forma parte de ti. Y me voy a la calle y tal, y digo, oiga, ¿qué lleva usted ahí? El lápiz, lo tengo aquí todavía. Pues eso ocurre muchas veces con nuestros pecados y nuestros defectos y las cosas que a Dios no le agradan. Las dejamos ahí en la oreja. Y al final parece que forman parte del transformer. Transformer. En inglés es una E como una A, estaba viendo, ¿no? Transforma. Yeah. En inglés americano yo creo que no. Es más er, ¿no? ¿Ves cómo soy un poco raro yo aquí haciendo cosas? Bueno. Parece algo que no tiene mucha importancia, pero tiene mucha. Y aunque lo digamos así, sonriéndonos y viendo pues un poco esa foto que estaba diciendo, sabéis que cuando hablamos de cosas externas nos cuesta reconocer nuestros fallos, nuestros defectos, o vernos cómo nos ve la gente, como decía antes. Imaginaos las cosas internas, que no las vemos en un espejo, pero que tienen que ver con costumbres, que tienen que ver con hábitos, que tienen que ver incluso ya al final casi con una personalidad que a Dios no le agrada.
Bueno, ¿sabéis? Eso tiene que ver con el ego, el yo. Yo soy así. Eso tiene que ver con el hecho de ver las cosas como con mis propios ojos nada más. Pensando que los demás me tienen que ver con mis propios ojos también. Amigo, pero es que los demás sí que ven los defectos. Los demás sí los ven. Y se dan cuenta que llevo el lápiz en la oreja. Y Juan Manuel, que llevas... Me he dado cuenta. Hombre, no sales con eso ahí. A veces me dice mi mujer cuando voy a alguna vez, mira al espejo. Ay, no me he mirado bastante. La cuestión es que eso desencadena cosas que no están bien, porque normalizamos cosas que están mal. Y el ego tiene que estar en su sitio. Porque cuando el ego, el yo, el timón de mi vida está dirigido solamente por mí, pensamos que eso nos va a defender, que eso nos va a ayudar. Vamos a ver, es que como se suele decir, hay que tener algo de amor propio, ¿no? Y está bien, la Biblia nos enseña que tenemos que amarnos también nosotros, es que eso es otra cosa. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que el yo se convierta en el gigante de mi vida y no demos lugar al Señor. Pensamos que es el yo el que nos va a defender, el que nos va a proteger, pero luego las cosas se van tornando en algo que no es así. Porque el yo engrandecido en nosotros es lo que crea el egoísmo. Y el egoísmo es un animal algo salvaje, porque lo queremos todo para nosotros. Pensamos que todo está bien, que todo va como yo lo estoy delineando. Y nos quedamos, podríamos decir, nos quedamos ciegos para poder observarnos. ¿Recordáis la historia de Nabal? ¿No? Nabal, ¿os acordáis quién es Nabal? No es un personaje muy famoso. Recordemos más la historia de la mujer de Nabal, que era más guapa que él. Normalmente, lo más bello se recuerda mejor. ¿Alguien recuerda quién era la mujer de Nabal? Abigail. Como no hay ninguna hermana aquí que se llame Abigail, normalmente quien se llama Abigail conoce la historia. Nabal era un hombre rico. Era un hombre que Dios bendijo. Como muchas personas, bueno, es que en realidad Dios bendice a todas las personas. Sale el sol sobre malos y sobre justos e injustos. Nabal lo bendijo Dios mucho. Le dio una hacienda tremenda. Yo no sé si mejor que la que tenía Job en aquel tiempo que conocemos. Tenía miles de ovejas. Tenía miles de ovejas. Cabras no tenía tantas, las cabras hay que llevarlas con más cuidado. Dice que tenía 1000 cabras, pero 1000 cabras. Tenía muchas personas para el cuidado, tenía mucho terreno. Y David, que ya fue ungido por Samuel y reconocido como aquel que tenía que reinar y sustituir a Saúl, fue con algunos de sus hombres, envió a algunos de sus hombres, a 10 jóvenes, para que Nabal le diese algo de alimento para los suyos. Y Nabal, que era rico, que era, según nos dice la Biblia, súper rico, ¿qué hizo? Dice que yo os dé a vosotros quiénes sois. No, nos envía David. David seguramente que será un rebelde, que se ha escapado de su amo, y yo a vosotros no os doy nada. Y cuando llegaron los 10 jóvenes, pensando David que iba a traer de aquella persona que tan bendecida fue, todo eso lo tenemos en el capítulo, lo digo ya de paso, 25 de Primera de Samuel, ahí tenemos toda la historia. Dice, bueno, esto no puede ser, esto hay que controlarlo.
y se armó con espadas y demás. Fueron 400 hombres detrás de David en busca de Nabal y a poner orden. Era el rey que tenía que ir colocando las cosas en su sitio. Abigail, la esposa de Nabal, escuchó esto, de que venía David con un ejército para encontrarse con ellos. ¿Y qué hizo Abigail? Abigail rápidamente salió al encuentro de David. Y le hizo ver a David, dice, mira, yo no vi a aquellos jóvenes. Mi marido, vaya marido que tenía Abigail, hace honor a su nombre, que es Nabal. Tonto, es lo que significa Nabal. Insensato. Mi marido se ha portado mal, pero recaiga sobre mí el pecado de mi marido. Te digo que si yo hubiera visto esto, no lo hubiera permitido. Y he traído alimento y trajo una serie de víveres para que pudiese llevar. David con los suyos. David perdonó la vida de aquellas personas y agradeció a Dios poderse encontrar con aquella mujer que incluso era maltratada por su marido. Lo vemos en el contexto de lo que estoy comentando. Y Nabal murió y dejó una gran hacienda. Posteriormente sabéis que David se casó con Abigail, fue una de las esposas del rey David. Lo que vemos en medio de todo esto es cómo el ego desarrolla soledad. Tenía una gran cantidad de personas a su alrededor, ni siquiera podía agradar a su mujer. Todo lo que había a su alrededor, lo que hacía era aislarle. Se convirtió en un hombre súper egoísta. ¿Sabéis cómo se dice? Por lo menos en Granada yo recuerdo que se decía así, no sé si en Málaga, en un agonioso. Se dice aquí también, ¿no? Agonioso. Una agonía es uno que siempre se está muriendo por tener algo más, y es un agonioso. Siempre está desesperado por poseer, y quiere más, y por más que tiene, quiere más. Y sin embargo, lo que estaba haciendo era aislarse con todo aquello y estar perdiéndolo todo. El ego te lleva a pensar en ti nada más. Ese ego que desarrolla egoísmo cuando toma el control de tu vida y a no pensar en los demás. ¿Estos quiénes son? Tienes oportunidad de bendecirles con alimento. Dios que te ha bendecido, deja que te mueva también en generosidad para ser de bendición a otros. Y descubre la hermosura de lo que es una relación en la que tú también necesitas apoyarte, por mucho que tengas. Pero el egoísmo crea ceguera y, como decía antes, crea soledad. Podemos hablar de muchos ejemplos bíblicos. Zaqueo. Zaqueo era una persona generosa inicialmente. ¿Recordáis quién era Zaqueo? Eso se lo decimos a los pequeñitos, ¿verdad? Zaqueo era, creo que hay una canción, un hombre bajo, ¿qué tal? Que cuando pasó Jesús se subió se dice que era un sicómoro, que es una higuera pequeñita que por sus ramas te permite fácilmente trepar. Y Jesús pasaba entre la multitud y aquel Zaqueo, que tenía mucho, pero a costa de otros. Vivimos en un mundo muy injusto. Hay muchos que piensan, mira, yo he conseguido todo. Pero mientras que tú hayas conseguido mucho y otros estén muriendo de hambre, hay algo que arreglar. Porque el desequilibrio se da así en este mundo por muchas cosas. Y Dios quiere crear equilibrio. Zaqueo estaba aprovechándose, era un cobrador de impuestos, lo que se llamaba en aquel tiempo un publicano, porque en medio de la gente siempre estaba
pues inspeccionando y recogiendo los impuestos para el gobernador del Imperio Romano, pero él se quedaba con una buena parte. Y era consciente de que estaba robando, como muchos que son conscientes de que están robando, pero como no lo ven los demás, pues no saben cuánto y lo hacen. Y se aprovechan de su lugar. Pero Zaqueo tuvo que humillarse y subirse a una higuera porque era un hombre pequeñito, con sus defectos, con sus problemas. Y se dio cuenta que tuvo que ponerse delante de Dios y devolver no solamente lo que había robado, sino de manera multiplicada. Podríamos pensar en Mateo, que se le atribuye el Evangelio de Mateo, que Dios le inspiró para poder transmitir ese Evangelio que en nuestras Biblias suele ser, aunque no sea cronológicamente, pero es el primero que suele estar en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Mateo, ¿quién era? Otro cobrador de impuestos. Pero Jesús le llama y pone orden en su vida. Mateo no era alguien agradable para la gente de su tiempo, como tampoco lo era Zaqueo, como tampoco lo era Nabal. No podía tener el agrado de los que estaban a su alrededor. ¿Qué hacemos con el ego? Jesús dijo una máxima que a mí me parece muy importante y para mí fue muy especial desde que yo me puse en las manos de Dios, desde que yo me convertí, entiendo que es importante. Y es que el grano de trigo, ¿qué? Si no cae en tierra y muere. Tiene que caer en tierra, y la tierra significa, recordar siempre eso, humildad. Hemos sido creados del polvo de la tierra, de la humildad, del humus, de donde viene la palabra humilde. Tiene que caer en tierra, tiene que morir. Y cuando eso ocurre, ¿qué? Lleva mucho fruto. Pero ahí está la cuestión. No es controlando tú tu vida, sino poniéndola de forma humilde delante de Dios. Si bien aquí Jesús estaba hablando de sí mismo, también nos da un ejemplo de cómo vivir nosotros, en el sentido de, si Jesús hizo eso, de morir por todos, para que hubiese fruto, Pablo decía, si uno murió por todos, luego todos tenemos que morir para vivir en Cristo. Evidentemente, el control del yo crea un gran orgullo, nos ciega y pensamos siempre que somos los mejores. ¿Cuántas personas como pastores? La mayoría de los pastores, creo que los problemas que tenemos tienen que ver con el desequilibrio. Cuando tienes que atender tú algo que para una persona es súper normal, pero que cuando le pasa a otra persona, para esa persona que es normal ya es diferente. No sé si me explico. Cuando uno hace algo que está mal, como lo he hecho yo, bueno, lo justifico. Pero si lo hace el otro, oye, eso hay que cargárselo. Ha hecho algo que está mal. Pero vamos a ver si eso lo has hecho tú en otro momento, o lo ha hecho tu hijo, o tu hija, o tu marido, o tu mujer. Ah, bueno, pero hay que entender las cosas. Pero con los otros también, y juntos. Tenemos que entender y corregir. Pero es el orgullo de lo que decíamos antes, de que nos vemos tan especiales. Había un grupo que ya está dividido, que es español, que se llamaba el Canto del Loco. El Canto del Loco, ¿lo habéis oído? Bueno, pues era muy famoso en su tiempo. Tenía una canción que se titulaba Besos. Y la letra decía algo así como: dime por qué has salido a la calle tan fresco. 3 horas en el espejo para ligar. Son besos lo que quiero. Besos al levantarme, besos por la tarde, besos al acostarme. Es decir, que nos gusta mucho dar los besitos. Besos por todos lados. Pero el problema es cuando pensamos que es eso para nosotros nada más lo que nos engrandece y nos hace mejores entre los demás. Y queremos mirar por encima de todos, ya por encima del hombro, como se suele decir, y nos olvidamos de lo que Jesús nos enseña en cuanto al ego. Que miremos a nuestro hermano como superior a nosotros mismos. No en el sentido de que nos infravaloremos, sino de que entendamos de que somos relevantes o importantes en la medida que también valoramos a quienes están a nuestro alrededor y sobre todo a Dios, que tiene que controlar nuestras vidas. Porque
Porque cuando pensamos que los besos son solamente para nosotros, que el reconocimiento es solamente para nosotros, al final nos va a pasar como al Canto del Loco. El Canto del Loco tenía otra canción que se titulaba Peter Pan. Y terminaba esa canción, ¿sabéis cómo? Diciendo, campanilla, te cuide y te guarde. Y es verdad, te va a cuidar campanilla, porque Dios no te va a poder cuidar así. Cuando piensas que todo es para ti, se te va a desmoronar todo, porque Dios nos ha creado para convivir, nos ha creado para formar iglesia, y iglesia no es algo artificial. Es una vida donde servimos a Dios, donde proyectamos, donde Dios mueve a cada hijo suyo para que su reino se extienda, para manifestar lo que es importante, pero es el control de Dios en nuestro ego. Porque cuando insistimos en lo nuestro, no solamente nos separamos de las personas, sino que nos separamos de Dios mismo. Nos separamos de Dios. Y eso es lo peor. No vamos a poner, porque ya el tiempo se me acaba, muchos ejemplos más. Pero recordemos cómo era el pueblo de Israel. Queremos ser como todos los pueblos que tienen rey y tienen poder. Danos un rey. ¿Os acordáis? Danos un rey. Y el Señor tuvo que decirle a Samuel, sacerdote, gobernador, de alguna forma también, juez, profeta en aquel tiempo, Señor, este pueblo va en contra mía, no me hace caso, dice que le nombre un rey. No, Samuel, no va en contra tuya, va en contra mía. No quiere que yo sea su rey. Nombra al rey. Y empezaron con Saúl y terminaron con Herodes, muriendo muchos y deshaciendo todo. Eso es lo que nos ocurre cuando estamos simplemente dispuestos a hacer las cosas a nuestra manera, a hacer piña para lo que yo quiero, mi familia, yo y mi familia, y a Dios lo dejamos, sus principios, su voluntad, lo que Él tiene para este mundo, el hecho de por qué estoy aquí, etcétera, etcétera, a un lado. Nos desmoronamos, nos pasa como a Nabal. Nos quedamos con nuestras cabras y con nuestras ovejas y al final nos quedamos sin nada. Cuando el ego es controlado por Dios, ¿sabéis una cosa? Aunque el yo muere, en realidad lo que hacemos en ese que nuestro yo muere, no es que se deshaga, es que se pone en Cristo. Y Dios hace de nuestro yo una persona nueva, una persona diferente. Dios no quiere anular nuestro yo. ¿Sabéis que antes de conocer a Cristo, Juan Manuel Quero se llamaba Juan Manuel Quero? Era más joven, ahora soy más mayor. Pero Dios no ha hecho una persona en ese sentido literalmente, mira, tus características ya son otras. No, sigo siendo Juan Manuel Quero, pero en las manos de Dios. Con mis defectos, con mis problemas, con mis torpezas. A veces cuando caigo, pecando. Y teniendo que humildemente pedirle perdón a Dios y levantándome. Pero Dios lo que hace, no es lo que hacen algunas sectas y algunos grupos que dicen no vales nada, eres lo peor. Y hay personas que se miran al espejo y se odian. No es eso. No es ni un extremo ni otro. Es que tu yo esté puesto en las manos de aquel que te ha creado para que te siga dando lo mejor y te siga guiando para formar aquello que es bueno para tu vida, aquello que tiene que ver con una familia, aquello que tiene que ver con un propósito en esta vida que Dios te ha creado para todo ello, junto con las personas que Él va a poner delante de ti, junto con la iglesia, junto con la misión, junto con los propósitos que Dios tiene para ti. Hay mucha gente que a veces ve su vida afeada y torpe y siempre está pensando mal de ellos mismos incluso algunos no solamente intentan anularse y viven como viven otros porque piensan que ellos son lo peor y se fijan en otro a ver si lo pueden hacer mejor. Y Dios te ha creado de una forma hermosa, con características buenas, con lo mejor que tenía para ti. Tienes un propósito, unas características propias, originales que Dios te ha dado.
pero que tienen que estar en las manos de Dios. Y cuando es eso así, entonces reluces, entonces brillas, entonces caminas con satisfacción, entonces formas todo aquello que es bueno. Y se estropea cuando nos desencaminamos, cuando volvemos a controlar el yo. Y por lo tanto es cuando hay que pedir perdón y cambiar las cosas. El rey de Castilla y León, Alfonso VI, una vez le dijeron, estamos hablando de la Edad Media, donde había reyes, diferentes reinos en España no estaba unida todavía, y alguien le dijo, mira, esto hay que arreglarlo, estás teniendo problemas en tu reino porque tienes personas, tienes súbditos que te son necesarios y son muy buenos, pero tienes otros que son inútiles. Deshazte de los inútiles. Y el rey dijo a su administrador, no, necesito que estén todos. A unos los necesito yo porque me son útiles, pero los otros me necesitan a mí. Debemos de cambiar la perspectiva de una vida controlada por Dios y no vivir como si Dios no estuviese con nosotros. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida, es el momento de decirle al Señor, Señor, controla mi vida, porque yo no soy apto para hacerlo. Porque a mí se me caen las cosas, se me estropea todo, y lo vemos en la consecuencia de un mundo que vive bajo las directrices de unos y otros y no buscan a Dios. Por eso decíamos antes, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una perspectiva diferente, una perspectiva de Dios. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? Reconciliar con Dios. Reconciliarnos unos con otros. Caminar juntos. Como Dios quiere, no como yo quiero. Porque entonces entraríamos en los egoísmos, en las divisiones, en los partidismos. Y siendo embajadores de Cristo, como hemos leído. Es decir, anunciando. Un embajador podemos decir que es una persona muy importante. Lo es. Pero el cristiano es embajador de Cristo en la medida, y en eso está la importancia que presenta el Rey, que es Cristo mismo, que es el Señor. Nosotros humildemente somos voceros, personas que tienen que explicar a los demás que hay una posibilidad de reconciliarse con Dios. Que si saben que Cristo murió por todos, que entiendan que la única forma de vivir una nueva vida es morir al pecado, es aceptar a Cristo, es comenzar a vivir conforme a lo que Dios quiere. Hay muchas personas que no creen en Dios, que piensan que sí, que existió alguien que se llamaba Jesús, que existe un Dios, pero se formulan una creencia extraña, no acorde a lo que Dios nos enseña en su palabra. Hay incluso cristianos que siguen controlando su vida. Cuando damos las clases de discipulado, yo siempre enseño la diferencia entre lo que es un cristiano espiritual y un cristiano ¿qué? Carnal. Cristiano carnal es el que ha aceptado a Cristo, pero el yo sigue estando en el trono. Sigue controlando él. Cristo está ahí, pero está a los pies. El Espíritu Santo está contristado. Pon a Cristo en el trono. Pon a Cristo en el control. Hay una araña, no recuerdo cómo se llama, tiene un nombre técnico, pero hay una araña, sí, el nombre científico es, por si luego lo queréis buscar, Argyroneta. Argyroneta. Es una araña acuática. Esta araña hace su telaraña en las plantas acuáticas, bajo agua. Se envuelve está como en una campana que forma ella misma, que la llena de oxígeno para poder respirar debajo agua. Pero después de un tiempo, el oxígeno en esa campana donde habita la araña, en esa telaraña subacuática, se gasta. Tiene que salir a la superficie para de nuevo llenar esa campana de oxígeno y poder bajar otra vez
a su telaraña. A veces como cristianos nos hemos quedado sin oxígeno y estamos en un mundo complicadísimo. Se nos olvida que tenemos que ir a la superficie para llenar la campana, para dejar que Dios controle nuestras vidas, para quitarnos el lápiz de la oreja y vernos como Dios quiere que nos veamos y caminar como Dios quiere que caminemos. Vamos a tener un momento de oración. Le pido al grupo de alabanza que pase aquí delante. Padre, queremos darte gracias porque sabemos que es en Cristo que somos una nueva criatura, que es en Cristo que tenemos que estar viviendo, que es Cristo quien tiene que controlar el timón de nuestro yo, que nos has enviado al Espíritu Santo para enseñarnos, para recordarnos y para vivir de una forma determinada. Padre, hoy tenemos que decirte que te necesitamos. Necesitamos que controle nuestras vidas. Hay cosas a las que nos pegamos y otras que se nos pegan, que nos encariñamos, forman parte de nosotros, las mantenemos, pero a veces no sopesamos si tú estás teniendo ahí el control o es el yo, es el egoísmo de Nabal, es el sentido de mantener todo como yo quiero, aislándome luego en lo peor y quedándome sin oxígeno. Te quiero pedir que tu Espíritu Santo nos muestre qué necesidad hay en medio de nosotros, que miremos la foto de nuestra vida y si nos damos cuenta que hay algo que está mal, que en estos momentos vayamos a ti y te digamos: Señor, obra tú, ayúdame, ajusta mi vida aunque me duela, pero ajústame a tu voluntad, porque es la decisión que un día tomé. Ya no vivo yo, es Cristo en mí. Que sea una realidad.